Buenas tardes, estudiantes, participantes de esta sesión de la clase sobre historias de las ideas en ciencias de la salud. Esta sesión, que se está haciendo por presencialidad asistida por tecnología, va a quedar grabada. El que ustedes permanezcan aquí en la sesión implica que están consintiendo la grabación de ella y quedará en el canal de YouTube y en el sitio web del curso para su posterior revisión. Le voy a dar entonces ya la palabra al doctor Pedro Robeto para que inicie la sesión. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? ¿Me escuchan bien? Me imagino que sí. Ya habíamos revisado eso. Muy bien. Hoy la sesión, como decía el profesor Víctor Hugo, es una sesión virtual porque tenemos un problema locativo con el aula donde habitualmente nos reunimos los miércoles a las 4 de la tarde por razones de construcción, de maquinaria pesada de construcción. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El crucigrama, que sería la primera actividad de evaluación, lo resolveremos y discutiremos la próxima semana. Lo que vamos a hacer hoy es una actividad que yo me soñaba hacer con ustedes, y es revisar una conferencia, unas diapositivas, unas ilustraciones sobre historia de la medicina ilustrada. En el sitio del curso, en el sitio Google del curso, en el sitio web, ustedes van a encontrar la presentación PowerPoint y al lado un texto que se titula Vine a estudiar medicina y me quedé aquí. Ese texto fue un texto que yo publiqué hace unos 6, 7 años en Las Dos Orillas, un sitio virtual. Yo era columnista ahí, y que narra mi historia de cómo llegué yo a Cali y por qué me quedé a estudiar medicina aquí y a ser profesor de la Universidad del Valle. Pero más que eso, ¿para qué la presento hoy? ¿Con qué objetivo? Voy a discutir y presentarles y charlar con ustedes sobre unas ilustraciones clásicas de la historia de la medicina. Esas ilustraciones del pintor Thom, T-H-O-M, Thom, desde los años 40 del siglo pasado, son clásicas. Todos los consultorios médicos, todos los libros las tenían, ¿verdad? Y fue tan valiosa la colección que pasó libre de copyright. Primero lo hizo el laboratorio Pfizer, luego lo hizo otro laboratorio, creo que Park Davis, y finalmente pasó a la Universidad de Michigan. Y este es un compendio de ilustraciones absolutamente maravillosas sobre la historia de la medicina, y vamos a seleccionar unas de ellas y las voy a ir comentando con ustedes secuencialmente, siguiendo el plan que venimos siguiendo en el curso de Historia de las Ideas Médicas en Salud. La siguiente diapositiva, Víctor Hugo, por favor. Entonces, primero van a encontrar en el sitio de nuestro curso, este texto, Llegar a estudiar medicina y quedarme aquí. Yo soy el autor, Pedro Robeto, y se publicó en lasdosorillas.com. El texto narra rápidamente, para no perder tiempo en él, cómo llegué yo a Cali y estudié medicina aquí. Narra mis anécdotas de adolescente y de joven y cómo llegué a Cali. Lo importante es la primera parte, en donde narro que cuando yo era niño me llevaban a la oficina de un farmacéutico, pariente de mi papá, a ponerme inyecciones de penicilina, y narro todo el proceso, cómo era más o menos. Era muy doloroso en aquella época, las agujas eran romas y bueno, dolía, y yo quería llorar. Delante de mi papá no podía llorar, mi papá no le gustaba que llorara, y entonces me distraía viendo las ilustraciones en la pared. Y este señor, que era pariente nuestro, entre otras cosas, Armandito, tenía todas las ilustraciones del laboratorio Park Davis, el año 57, 58, 1957, 58, imagínense, hace 70 años por lo menos. Y yo creo que viendo esas ilustraciones, me nació a mí, siendo un niño, interés en la medicina y en la historia de la medicina. Y realmente eso me ha acompañado toda la vida, el interés en la medicina y en la historia de la medicina. Entonces yo quiero regresar un poco a lo que me mostraron esas ilustraciones y lo que nos pueden enseñar sobre historia de la medicina. Y es como un repaso de lo que hemos cubierto hasta ahora en los primeros 4 temas. Muy bien. Para los que acaban de llegar,
Esta es una sesión virtual porque el aula donde usualmente trabajamos los miércoles a las 4 de la tarde está cerrada esta semana por motivos de construcción pesada, maquinaria de construcción pesada, y entonces vamos a hacer la sesión virtual esta semana. El crucigrama que pensábamos resolver hoy lo vamos a hacer la próxima semana, pero todo sigue el calendario que nos habíamos planteado desde el comienzo. Entonces, si quieres, pon la primera diapositiva, Víctor Hugo. Muy bien. Ven bien la pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, esta es una ilustración de las primeras del pintor Tom. Esto fue hecho allá en los años 30 o 40 del siglo pasado. Él era muy buen ilustrador. Y esta ilustración nos muestra la medicina prehistórica. Lo que me suscita a mí esta ilustración, fíjense, es que hay unos seres humanos primitivos, uno tratando a otro con una herida. Yo creo, es un conocimiento, es un pensamiento básico en mis ideas, que lo que disparó la medicina fue la empatía. El ver a un congénere sufrir disparaba en nosotros, en los otros seres humanos que lo veían, una conducta médica, una conducta de curación, una conducta de alivio del sufrimiento. Por eso yo repito en todos los cursos que la empatía, esa función neurológica tan diversa y tan compleja, cuando el cerebro humano conquista la capacidad de tener empatía, y eso es hace 100.000 años, hace 50.000 años, empieza a desarrollar la medicina, la parte de la cultura que llamamos medicina, la parte de la cultura que se enfrenta al sufrimiento que llamamos enfermedad. Para mí ese es el comienzo de todo. Les había compartido antes, y está en el sitio del curso, otra columna donde yo digo que esto hace 40.000 años. Alguien quizás, ya, muy bien, que esto sucedió hace 40.000 años. Esto es una fecha aproximada. Hace 50.000, 40.000 años, el hombre moderno, nosotros, Homo sapiens sapiens, se estaba mezclando con el Homo sapiens neanderthalis. El Homo sapiens neanderthalis y otras variedades humanas fueron desapareciendo y quedamos nosotros como la única especie humana, el Homo sapiens sapiens. El cerebro había venido evolucionando desde hace 200.000 años o 500.000 años, y en este punto de la historia, el cerebro humano, con sus áreas frontotemporales, es capaz de suscitar, de disparar una conducta compleja que llamamos empatía, que es básicamente, como ustedes saben, el interés a veces exagerado por el sufrimiento del otro. Fíjense que esta ilustración es una de las primeras, las más antiguas del pintor Tom. Muestran hombres primitivos curando una herida con lodo. Vamos a volver, cuando hablemos de la medicina egipcia, a hablar de este tratamiento de las heridas con lodo. Pero lo interesante es que esto tiene otros testimonios antropológicos. Nos hemos encontrado restos óseos de hombres primitivos, neandertales y hombres modernos primitivos de hace 40.000, 50.000 años, que tienen malformaciones congénitas, que tienen fracturas, que tienen dislocaciones de cadera y que por el estudio óseo se demuestra que vivieron muchos años después de ese evento. Entonces, en una sociedad de recolectores y cazadores, una persona con una malformación congénita, con una fractura de grandes huesos, con una dislocación de cadera, no podía seguir al grupo, no podía cazar, ¿verdad? No podía recoger alimentos. Entonces, alguien lo cuidó para que durante este año sobreviviera años después, muriera finalmente, y vemos en sus huesos signos de esta enfermedad crónica. En otras palabras, el cuidado de la enfermedad crónica se ve en restos humanos muy primitivos. Eso significa que hubo quien los cuidara. Entonces, esta conducta humana tan compleja, que ningún animal tiene realmente con el grado de complejidad que tienen los humanos, aparece hace 50.000, 60.000 años. Es lo que podemos llamar medicina prehistórica, y se basa en la
función neurológica compleja que es la empatía. Muy bien, pasemos a la segunda ilustración, por favor, Víctor Hugo. Luego los hombres primitivos empiezan a desarrollar ideas sobre la enfermedad y a desarrollar roles sobre individuos que en el grupo se dedican a cuidar a los enfermos, a enfrentar las enfermedades. Y ahí tenemos la figura del chamán. Esta es una ilustración de nuevo del pintor Tom, es de indios norteamericanos de las praderas. Y fíjense que la figura del chamán es muy prevalente en las culturas de alrededor del Pacífico. Lo que hemos descubierto estudiando antropológicamente esta conducta es que ese rol, esa figura del chamán, probablemente comenzó en Asia, en el centro de Asia, se distribuyó a otras culturas, como vamos a ver ahorita en la próxima ilustración, pero es muy frecuente, muy prevalente en la población americana y asiática del centro de Asia, la figura del chamán. En otras palabras, nuestros pueblos ancestrales americanos, todos tenían figuras chamánicas, todos tenían chamanes, personas que profesionalmente se dedicaban a cuidar al enfermo, a tratar las enfermedades. ¿Cómo lo hacían? Con unas maniobras que son particularmente homogéneas en el mundo. La música, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos restos con maracas, con cascabeles, que muestran que la música y las canciones se usaban en la terapia de muchas enfermedades. Miren aquí en esta ilustración que el chamán está como bailando alrededor del enfermo. El otro instrumento que usan los chamanes muy frecuentemente son las drogas psicotrópicas. Esto se debe a la misma figura del chamán. El chamán significa sabio, es de la raíz etimológica de la palabra. Es una persona que conoce las enfermedades, que sabe qué desequilibrio con el macrocosmos produce la enfermedad. Entonces, para conocer ese desequilibrio, para entender ese desequilibrio, el chamán entra en un estado psicotrópico alucinatorio, hacen viajes astrales y todo lo demás, que les ayudan, ellos sostienen, a comprender la enfermedad. La otra cosa que usan, bueno, ya dije drogas psicotrópicas y muchos instrumentos musicales, humo, fuego, todo dentro de un ritual muy complejo en todas las culturas alrededor de la enfermedad. Yo les digo a los estudiantes una cosa, fíjense que las mamás nuestras eran chamanes. A todos nosotros cuando éramos niños y nos golpeábamos, la mamá nos decía sana, sana, colita de rana, o sana, sana, culito de rana, como se diga. Esa es una maniobra chamánica, frotar la piel que duele con un cantico. Curiosamente, hace poco neurólogos han demostrado que frotar la piel repetidamente calma el dolor, efectivamente. Calma los disparos de las... Número desconocido. Los disparos de las neuronas que sienten el dolor. La otra cosa es que la práctica chamánica está presente en nuestra cultura. La siguiente, Víctor Hugo, por favor. Por ejemplo, esta es una ilustración de un chamán africano. Fíjense lo diseminada que se encuentra el rol del chamán en todo el mundo, ¿verdad? Y en África, en muchos grupos, en muchas poblaciones, hay chamanes. Entonces se diseminó por todo el mundo en la figura del chamán. Es, como diría uno, el médico primitivo. La siguiente, por favor. En nuestra sociedad, muchas de las prácticas rituales en el Pacífico colombiano, sobre todo alrededor de la muerte de niños, el cantar la muerte de los niños, tiene rasgos de práctica chamánica. En resumen, es un intento del hombre, con su cultura humana,
de enfrentar o para enfrentar el sufrimiento y la muerte, con diversos rituales, con diversos instrumentos, con diversas maniobras, ¿verdad? Con diversas drogas psicotrópicas y probablemente sí aliviaba el dolor y el sufrimiento de los enfermos durante siglos de siglos de siglos. Hoy todavía en nuestras ciudades latinoamericanas, en los barrios periféricos, se encuentran personas que hacen prácticas chamánicas. Esto le recuerdo a mis estudiantes, es lo que ustedes se van a encontrar, estudiantes, cuando vayan a barrios periféricos y oigan cuentos de médicos invisibles, de médicos espirituales, de apariciones que curan, una serie de ideas culturales que uno no puede juzgar. Son adaptaciones mentales y psicológicas muy profundas y muy antiguas al sufrimiento y la enfermedad. Pero poco a poco las culturas humanas fueron desarrollando nuevos modelos de enfermedad. La siguiente, por favor. Esta ilustración es de la trepanación en la medicina prehipocrática. Muchas culturas primitivas tienen trepanación. Encontramos múltiples cráneos humanos en todo el mundo con orificios hechos por otro humano y que han sanado. Uno sabe que han sanado porque al estudiar el borde óseo encuentra osificación y cicatrización. Entonces, a la persona a la que se le hizo la trepanación, esa persona sobrevivió y vivió un tiempo que le permitió sanar la herida de la trepanación. Y uno se pregunta, hay muchas teorías sobre por qué hacían esto, pero uno se pregunta desde el punto de vista de la antropología médica, ¿cuál era la razón de esta maniobra? Antes que nada, fíjense que la figura, a mí me encantan estas ilustraciones, fíjense que la ilustración parece situada como en una playa, siempre me imagino yo, del norte del Perú, en una cultura preincaica, y una persona haciendo trepanación, la que está sentada cerca de la cabeza del paciente, haciéndole la herida y haciéndole el orificio de trepanación en el cráneo. Porque en el imperio incaico y en la cultura preincaica se encuentran muchos cráneos con trepanación. Es muy frecuente este hallazgo. ¿Qué modelo de enfermedad había detrás de esta práctica? Es un modelo que encontramos nosotros aún hoy en nuestra población. Es un modelo muy simple de que la enfermedad es algo que entra a la persona, que casi que cohabita con la persona, ¿verdad? Y el chamán, que en este caso me imagino que es la persona con el manto que da las instrucciones al lado, el chamán indica la trepanación para que salga el mal, para que salga el espíritu. Fíjense que esta idea tan primitiva está en muchas culturas. Es el mal del viento, el cólico, una serie de palabras, hay palabras indígenas en varias culturas que significan que dan el significado de este entendimiento de la enfermedad, que es algo que viene de afuera y se mete adentro. Si uno lo ve con nuestra ciencia del siglo XX y XXI, uno se imagina una situación real. Esta persona podía tener, repito, interpretaciones que se han dado, podía tener hipertensión endocraniana por muchas razones, podía tener un absceso intracerebral con hipertensión endocraniana, podía tener un tumor cerebral con hipertensión endocraniana, podía tener un tumor benigno de meninge, un meningioma, que es una patología muy frecuente, podía tener un tumor óseo, un condroma o un osteocondroma, diversas patologías que nosotros podemos tratar de una manera parcial con trepanación. Esto explica que funcionaba la trepanación en algunos casos. Yo no creo que la hubieran seguido haciendo durante miles de años si no hubiera funcionado como maniobra terapéutica. Pero hay una historia interesante sobre la trepanación en la cultura humana. Esto persistió por siglos. Y al llegar la Edad Media, en nuestra cultura occidental, americana, europea, la Edad Media europea básicamente, apareció un nombre para esta maniobra terapéutica que era la extracción de la piedra de la locura. Se suponía
que una persona que hacía psicosis o neurosis severa o depresiones crónicas tenía una piedra dentro del cerebro, se llamaba la piedra de la locura. Y aquí viene la corrupción económica de esta interpretación. Está ilustrado, no tengo la ilustración aquí, pero lo pueden buscar en el Prado, en un famoso cuadro del Bosco, que se llama exactamente la extracción de piedra, la piedra de la locura. Pueden googlearlo y encontrar la representación de este evento médico que se hizo durante siglos. ¿Cómo lo hacían y por qué lo hacían? Eso sí era una estafa médica. Quiero decir, había un personaje que se decía que era médico y que podía sacar la piedra de la locura. Entonces este personaje iba de pueblo en pueblo y a él le llevaban todas las personas con sintomatología psiquiátrica, con depresiones crónicas o con psicosis, por lo que fuera, y él decía, yo le voy a sacar la piedra de la locura. Entonces armaba todo un teatro ahí clínico y se cuenta que frecuentemente cortaba la piel del cráneo, empezaba a sangrar y en ese momento la gente se friqueaba en nuestro lenguaje porque estaba sangrando el paciente y él decía, no, ya le estoy sacando. Y mientras tanto sacaba una piedra de la manga y la mostraba. Miren, le saqué la piedra de la locura. El paciente que había recibido probablemente suminíferos o drogas calmantes, ¿verdad? Dormía después de este procedimiento y el médico se iba del pueblo a otro pueblo. Eran médicos itinerantes que hacían la extracción de la piedra de la locura. La cobraban y cuando el paciente se recuperaba de su estado postoperatorio, llamémoslo así, ya el médico se había ido a otro pueblo. Entonces, esto lo ilustra muy bien, como digo, una pintura del Bosco que está en el Prado y que se llama precisamente La extracción de la piedra de la locura. Muy bien. Sigamos la siguiente, por favor, Víctor Hugo. A mí me encantan estas ilustraciones. Esta la recuerdo desde cuando era niño, fíjense. Esta es otra medicina tradicional ilustrada por el pintor Tom. Habla muestra la medicina clásica india, de la península índica, ¿verdad? La medicina india desarrolló la capacidad de hacer rinoplastia quirúrgicamente. Esto está en los textos y estaba escrito cómo hacerla. De hecho, cuando el occidente aprendió de los indios de la India, de los hindúes, hacer la rinoplastia se llama todavía, yo creo, rinoplastia hindú. En nuestra práctica quirúrgica de hoy es simplemente descolgar un colgajo de piel de la frente, descenderlo sobre los cartílagos y los huesos de la nariz dañada y reemplazar la nariz. Se deja el pedazo de piel unido a la frente por un tiempo hasta que se cicatriza la nariz y entonces se corta la unión con la frente y la piel de la frente por otro lado va cicatrizada. Este procedimiento tan ingenioso se llama la rinoplastia hindú y se sabía o se supo que lo hacían rutinariamente los médicos en la India. ¿Qué médicos eran? Si ustedes observan el personaje, las ilustraciones de Tom son muy precisas históricamente. Fíjense que la persona que está haciendo la rinoplastia tiene una barba larga. Probablemente si aumentan el volumen, el tamaño de la imagen, van a ver alguna seña en la frente o en la cabeza. Está un poquito calvo. Eso nos dice que era brahman, que era de la clase alta. Porque los brahmanes de la clase más alta, de la clase sacerdotal, eran capaces de leer el sánscrito y leer los textos sagrados y entender a partir de esos textos cómo se hacía la rinoplastia. Entonces, quizás los europeos no sabían esto hasta el siglo XIX, cuando unos médicos ingleses se encontraron con un médico de la India, del oriente de la India, analfabeta, no era de la clase brahmánica. Fíjense que ya se había popularizado esta maniobra, siglos después se había popularizado, que hacía rinoplastia con el procedimiento de rinoplastia hindú.
Los médicos ingleses en el siglo XIX no lo creyeron, hasta que lo vieron por sus propios ojos y vieron que era una manera adecuada de reconstruir la nariz. ¿Por qué era tan frecuente la necesidad de reconstruir la nariz en India? La mayoría de los expertos dicen que probablemente por la lepra. La lepra, el Mycobacterium leprae, habita usualmente en tejidos con baja temperatura, orejas, nariz, dedos, pies, lejos del centro del cuerpo, especialmente en la nariz y en las orejas. De hecho, clásicamente, la cara del leproso se llamaba cara leonina, porque tenía una nariz deformada como la de un león y orejas también deformadas. Eso se llamaba facies leoninas. Era uno de los criterios para diagnosticar lepra. Como en India era muy frecuente la lepra, probablemente era un intento en esos pacientes de reconstruir la... Hay otra explicación que es una explicación criminalística, llamémosla así. A los ladrones frecuentemente se les cortaba la nariz en varias culturas, no solo en las culturas de la península india. Esto parece cómico, pero ¿a qué se debe? A que se necesitaba reconocer a la persona que había robado en futuras circunstancias. Entonces era una muestra de que este es ladrón. Le cortaban la nariz. Y cuando la persona quería ser honrado, dejar de ser ladrón, ser aceptado por la comunidad, tenía que reconstruir la nariz. Esta es la explicación que dan los que han estudiado este tema. La siguiente, por favor. En las medicinas primitivas, tradicionales, perdón, yo todavía las llamo primitivas, pero quizás es un mal nombre, deben llamarse medicinas tradicionales. Una medicina bastante desarrollada fue la medicina de Mesopotamia. Lo conocemos a través de las tabletas cuneiformes, podemos interpretarlas, leerlas y vemos que hay textos médicos en las bibliotecas de tabletas cuneiformes. Y hay una observación muy interesante de Heródoto que dice que cuando él llegó a Babilonia, en los años 500 antes de Cristo aproximadamente, él vio que sacaban a los enfermos, que no había muchos médicos, dice Heródoto, sacaban a los enfermos a la plaza pública y quien pasara y viera al enfermo y hubiera sufrido esta enfermedad y hubiera sanado, estaba obligado, esta es la parte interesante, obligado por la ley obligado a comunicarle al paciente cómo se había curado la enfermedad. Era el inicio de lo que hoy conocemos en muchas asociaciones de enfermos, ¿verdad? Liga Antituberculosa, todas las asociaciones en contra del cáncer de mama, la Sociedad de Enfermedades Raras, un montón de instrumentos sociales que tenemos hoy para enfrentar enfermedades graves humanamente. Y eso aparece en Mesopotamia, fíjense, lo que hoy llama el enfermo público. Se exhibe el enfermo en la plaza pública para ver si hay cura. Este es un aspecto interesante que ya nos muestra en las leyes babilónicas, que se conocen bastante bien a partir del código de Hammurabi, una influencia social en el tratamiento de la enfermedad. La enfermedad pasa de ser un evento privado a ser casi un evento público, que debe ser tratado de acuerdo a las leyes públicas, digámoslo así. Y hay otro ejemplo más preciso de esto. Es la prescripción de qué le pasa al médico que trata a un paciente y el paciente se muere. Si el paciente es esclavo, el médico paga el esclavo. Si el paciente es noble, el médico debe pagar con su vida. Esto a nosotros nos parece horrible, es simplemente una expresión de la ética mesopotámica del ojo por ojo, diente por diente. Como decía alguien en un escrito que leí ayer, si hubiéramos seguido esa ética del ojo por ojo, diente por diente, estaríamos todos tuertos, porque todo el mundo tiene errores, problemas legales de todo tipo, etc. Muy bien. Pero esta justicia, la ley del talión se llama también, era
típica de la justicia mesopotámica. Lo interesante en este caso es que se aplica al acto médico. Fíjate, el médico, ya el acto médico pasa de ser un intercambio privado entre un enfermo sufriente y un profesional de la salud a ser un evento social con leyes, con penas, con multas, con condenas. Se juzga socialmente al acto médico. Por supuesto, en nuestra sociedad actual, en el siglo XXI, esto es palpable. Seguimos haciendo eso. Hay demandas médicas, hay problemas legales, hay todo una hiperestructura para confrontar la práctica médica. Bueno o malo, depende del caso. Yo diría que bueno en el sentido de que las autoridades dirigen la práctica médica, auditan la práctica médica y realmente consiguen que los profesionales de la salud desde ese tiempo se cuiden en sus procedimientos. Eso es bueno, eso es admirable. La parte médica la parte mala, digamos así, son las condenas, la culpa, la persecución del error médico. Fíjense la palabra que digo, persecución del error médico. Yo he observado cuando era profesor de posgrado que cuando había un problema con un paciente, los residentes se me acercaban frecuentemente y me decían, doctor, hay un chicharrón, en buen colombiano, doctor, hay un chicharrón. Y me contaban el problema. Yo usualmente les decía, lo primero es, ¿qué le pasó al paciente? ¿Qué sabe el paciente? ¿Qué le han dicho al paciente? ¿Qué le han explicado al paciente? Lo importante no es encontrar al culpable. Lo importante es resolver el problema. Pero ustedes ven que en nuestra práctica social a veces prima encontrar al culpable. Encontrar al culpable. Muy bien, la siguiente, por favor. Y llegamos a otra civilización de grandes ríos, la civilización egipcia alrededor del Nilo. La medicina egipcia era muy buena. El mismo Heródoto nos dice que era tan buena o mejor que la griega. Una de las cosas que tenía la medicina egipcia muy valioso era la extensa farmacopea. Ellos usaban muchas drogas distintas, ¿verdad? Y eso nos lleva a una práctica que hace unos años nos parecía, hace 40, 50, 60 años, nos parecía errada. Y todavía podemos juzgar que es una práctica errada. Tratar las heridas con lodo. Lo que pasa o lo que ocurre es que en esos lodos a veces hay bacterias que producen antibióticos. Entonces, tratar una herida con lodo puede ser recomendable en algunas heridas. De todas formas, los egipcios tenían muchas drogas. La siguiente, por favor. Y llegamos a una última medicina tradicional antes de la medicina hipocrática, que es la medicina griega prehipocrática. La medicina griega prehipocrática, antes de Hipócrates, antes de la medicina hipocrática, es muy conocida a través de leyendas, relatos, de templos, ¿verdad? Hay muchas ruinas de estos templos del dios Esculapio, se llaman Asclepiones, templo de Esculapio, hay muchos en Grecia y en todo el Medio Oriente. ¿Qué pasaba en esos templos de Esculapio? Esculapio era el semidios de la medicina. Ya narramos en el curso las leyendas sobre sus dos hijas y ella, que prevenía todas las enfermedades y que se convierte pasado el tiempo en la diosa de la salud en el pensamiento griego, y Panacea, que trataba todas las enfermedades. Dos opciones: prevenir la enfermedad o tratar la enfermedad. Ya eso se ve en la medicina prehipocrática griega. Pero quería ilustrar con esta muy bella ilustración de Tom lo que se hacía en el templo de Esculapio. Algunas observaciones rápidas. Fíjense que el dios Esculapio o semidios Esculapio, que está sentado en un trono, esto me lleva a otra observación interesante. Los dioses griegos frecuentemente se representaban sentados. Y esto se debe a un detalle arquitectónico, que si el dios se representaba parado, no cabía en el templo. Entonces se le sentaba en su trono en el templo. Porque
templo arquitectónicamente tenía que guardar las proporciones adecuadas dentro del pensamiento griego. Muy bien. Esculapio tiene a su izquierda lo que hoy llamamos el caduceo. El caduceo es el símbolo de Esculapio. Es un bastón grande con una serpiente alrededor. El bastón es signo, los bastones son signos de ancianidad sabia en muchas culturas. La persona que anda con un bastón tiene sus años y sabe mucho. Ese es el simbolismo del bastón. Esculapio era un hombre que había vivido mucho tiempo, tenía muchos hijos, como ya dijimos, y era sabio, entonces tiene su bastón. Y alrededor de él está enrollada una serpiente, una serpiente. Ese es el caduceo, el símbolo inicial de la medicina. Un bastón y una serpiente, no dos, insisto, ni serpientes aladas. Ya dije en el curso que esa es la representación de Mercurio, que es el dios de los ladrones, y no queremos que las personas que asisten a un profesional de la salud piensen que es un adorador, llamémoslo así, del dios de los ladrones, ni mucho menos. Muy bien. ¿Por qué las serpientes? Muchas culturas asocian la serpiente a inmortalidad, o por lo menos a vida larga. Esto se debe, dicen los antropólogos, a la observación muy diseminada en el mundo de que las serpientes mudan la piel, dejan la piel atrás y se cubren de una piel nueva, ¿verdad? Y uno encuentra en el matorral, en el desierto, en las montañas, pieles de serpiente abandonadas. Entonces se decía que la serpiente era capaz de sobrevivir por mucho tiempo cambiando de piel. Eso lleva al simbolismo de la serpiente como signo, símbolo de vida larga. Y por eso se usa en esta alegoría de los templos de Esculapio, en esta representación de un bastón rodeado por una serpiente. Son dos símbolos que dan ese sentido. En concreto, ¿qué se sabe de lo que pasaba en esos templos? Fíjense. Ahí hay varios enfermos acostados, ¿verdad? Fíjense unos detalles. A mí me encantan las ilustraciones, insisto, porque son muy detalladas y muy precisas. Cuando el pintor hizo estas ilustraciones en los años 40, ya había avanzado bastante la historia de la medicina, y yo me imagino que él se leyó todos los testimonios que había de la medicina antigua y los trató de representar en sus ilustraciones. Fíjense tres cositas. Primero, en la pared vemos algunos exvotos, se llaman, reconocimientos dejados en el templo de personas que habían sido curadas. Un pie, una mano, una pierna, ¿verdad? Una lengua, distintos órganos que habían sido curados en el templo. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, en muchas iglesias católicas, como la iglesia de Cristo Milagroso de Buga. Es una práctica cultural muy extensa. Muy bien. Lo segundo es ver unos unos individuos vestidos de celeste que caminan entre los enfermos. Esos son los terapeutas. En griego esas personas se llaman terapeutas. Insisto que los griegos, el lenguaje griego, no tenía una palabra para medicina. La palabra medicina es una palabra latina. La medicina en los textos griegos se llama el arte de curar, el arte, técnica, ¿verdad? Nunca, no se usa otra palabra para la medicina, pero los que curaban se llamaban los terapeutas, ¿verdad? Que, por supuesto, nosotros hemos heredado ese término. Esos terapeutas caminaban entre los enfermos, les daban pócimas que los ayudaban a dormir. Los enfermos comúnmente pasaban la noche en el templo de Esculapio, y en el templo había serpientes domésticas, llamémoslas así, que restaban entre los pacientes. Entonces la idea era que las serpientes oían los quejidos, los sueños de los enfermos y conocían la enfermedad. Y le decían a los terapeutas, le comunicaban a los terapeutas, la serpiente, lo que el paciente tenía. Y el terapeuta tomaba las medidas del caso. Es un modelo muy interesante de un sitio donde se va a dormir para ser sanado. Por supuesto, esto da lugar a todas las prácticas clínicas, médicas de siglos del curar por sueños, ¿verdad?
Y si uno extiende la metáfora, llega al psicoanálisis, ¿verdad? De que los sueños, en los sueños expresamos nuestros problemas, ¿verdad? Muy bien. Esto ya aparece en Grecia como muestra la ilustración. La otra cosa es que estas personas dormían en el templo, pero el templo no era un hospital. Ahí no se vivía por muchos días o semanas mientras uno estaba enfermo. Uno iba al templo a buscar un tratamiento, pero no vivía allí. No puede llamar uno, en otras palabras, no puede llamar uno a los asclepiones hospitales. Los hospitales, como conocemos nosotros en la cultura occidental, no existían en la cultura griega ni existían en la cultura romana, como vamos a ver ahorita dentro de poco después. Muy bien. La siguiente, por favor. En esta medicina prehipocrática había practicantes de medicina, ¿verdad? Pero iba mezclada esta medicina prehipocrática de conjuros, de hechicería, de interpretaciones religiosas de la enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, un médico, entre comillas, un profesional de la salud que probablemente está conjurando a un demonio en ese enfermo. Entonces era una medicina que todavía estaba mezclada con la magia y la religión. Esto cambia por completo en la próxima etapa. La siguiente, por favor. Cuando aparece la medicina hipocrática. Esta ilustración me encanta a mí. Yo lo he usado en varias conferencias. Es una pintura bellísima de Tom sobre la medicina hipocrática. Fíjense lo que vemos aquí. Un paciente, un jovencito, enfermo, está delgado. A mí siempre me ha parecido que está un poquito histérico, ¿verdad? Con su madre, que lo lleva al médico, ¿verdad? El médico, me imagino yo, que está conversando con la mamá. Y esto va a una observación que hace todo el mundo sobre la medicina hipocrática. La medicina hipocrática no tocaba mucho al paciente, no era una semiología muy física, era una medicina conversada. El médico averiguaba cosas sobre el paciente, averiguaba cuándo había comenzado la enfermedad, cómo había comenzado, dónde vivía el paciente, qué dieta tenía, qué prácticas tenía, qué estilo de vida. Era una conversación larga con el paciente. Esto es característico de la medicina hipocrática, conocer detalles del paciente. Por eso es que el gran instrumento médico de la medicina hipocrática es la historia clínica, que todavía la tenemos nosotros. Causa de consulta, enfermedad actual, antecedentes familiares, antecedentes sociales, una serie de preguntas, ¿verdad? Y subraya cómo es de importante en el profesional de la salud, en todos los oficios de la salud, conversar con el paciente. Uno no puede ver al paciente simplemente como un cuerpo enfermo. Uno tiene que ver al paciente como una persona con unas características individuales, ¿verdad? Que hasta cierto punto explican su enfermedad. Esta medicina personalizada es típica de la medicina hipocrática. El médico hipocrático se concentra en el paciente. Eso es lo que los historiadores llaman el paradigma clínico. Esta persona que está hablando con la madre y probablemente buscándole hepatomegalia al niño, no está interesada en los dioses, no está interesada en los demonios. La explicación de la enfermedad no son fuerzas oscuras del macrocosmos. La explicación de la enfermedad es la realidad del paciente, qué come, dónde vive, cuándo comenzó la enfermedad, qué síntomas tiene. Es una concentración enfocada en el paciente y el ambiente que lo rodea. Por eso es tan valioso para nosotros la herencia de la medicina hipocrática. La medicina hipocrática estableció nuestra manera de enfrentar la medicina. Yo le digo a los estudiantes, y esto es cierto de toda la medicina anterior prehipocrática, que cualquiera que ejerciera esa medicina prehipocrática, chamán, brujo, hechicero, sacerdote, lo que fuera, adivinaba la enfermedad. Porque era un sujeto que conocía las fuerzas oscuras del macrocosmos y que interpretaba la enfermedad en relación con esas fuerzas.
Esa era la labor del chamán. Recuerden que el chamán es sabio, ¿verdad? Bueno, les funcionó por siglos. Yo no creo que cada época tenía su enfermedad y su medicina, y cada cultura tenía su medicina. No es una crítica. Pero lo nuevo en la medicina griega hipocrática del siglo V antes de nuestra era, años 400, es la concentración en el paciente. Y uno lo ve en los textos, ¿verdad? Por ejemplo, el texto de aires, aguas y lugares. No me interesa qué pecado cometió el paciente, a qué Dios ofendió, no. Lo que me interesa es qué aire respira, qué aguas toma, dónde vive. De aires, aguas y lugares. De la dieta, lo que me interesa es saber cuál es la dieta del paciente, no la historia moral del paciente, no los defectos espirituales del paciente, como queramos llamarlo, no los pecados del paciente, sino la dieta. Se concentra el pensamiento médico en el paciente. Eso es lo que se llama paradigma clínico, y eso aparece con la medicina hipocrática. Y con la medicina hipocrática aparecen un montón de instrumentos que todavía usamos, la historia clínica, ya lo dijimos, el conocer los días críticos de la enfermedad. Como ellos no tenían mucho tratamiento farmacológico, el acto médico en gran parte era observación del paciente. Entonces uno podía decirle a los allegados al paciente y al paciente mismo, mire, esta enfermedad en 2 o 3 días va a tener días críticos, pero si usted sobrevive probablemente sane, etc. Es una observación minuciosa de la historia del paciente, con la capacidad de hacer pronóstico, de otra palabra que aparece en la medicina hipocrática. De hecho hay un libro que se llama Del pronóstico, y nos lleva a una enseñanza muy profunda. Cuando una persona que no es profesional de la salud acude a un profesional de la salud, lo primero que le interesa es qué me va a pasar. No me da una explicación molecular, no me interesa eso en primera instancia. Lo que me interesa es qué me va a pasar, el pronóstico. Y el pronóstico ha vuelto a recuperar en la medicina actual todo su valor clínico. Las pruebas genéticas, las pruebas biomoleculares, lo que hacen es decirle al paciente, mire, usted tiene una mutación esta, aquella, tiene defectos en esta vía metabólica, en aquella vía metabólica, su vida va a ser así o así. El pronóstico ha vuelto a ser muy importante en la medicina. Hay un cuadro famoso de Picasso, antes de su periodo azul, muy temprano el cuadro, que pinta una situación que varios pintores del siglo XIX presentaron. Se llama El médico y el niño. Es un médico que va a visitar a un niño enfermo, se ve a la mamá sentada al lado de la cama del niño, y el médico está sentado a un lado de la cama. Y el médico no está haciendo nada. El médico simplemente está observando lo que le pasa al paciente. En nuestra medicina eso es rarísimo. Nosotros tenemos profesionales de la salud, somos profesionales de la salud excesivamente interventores. Hacemos procedimientos, hacemos imágenes, hacemos terapias distintas, esto, aquello, demás, allá. Hacemos muchas cosas, somos muy activos. Muy bien, muchas de ellas sirven, no lo niego. Pero se ha perdido esa capacidad de acompañar al paciente en su enfermedad, comentarle a los parientes lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en muchas narraciones de hace un siglo, se ve, por ejemplo, el tratamiento de las neumonías. Frecuentemente los dicen, mire, tiene una neumonía simple, una neumonía doble, como la que tiene el Papa en estos días. Muy probablemente va a estar muy enfermo 10 días. Si sobrevive esos 10 días, va a sanar y va a quedar bien. Esa capacidad de pronosticar y de explicar, y yo diría que de narrarle al paciente y a sus parientes lo que va a ocurrir, es lo que se llama el pronóstico. Y eso ha recobrado todo el peso en la práctica diaria de las soluciones de la salud. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Estás ahí, Víctor Hugo? ¿Me oyen? Sí, te estoy escuchando y estoy pasándolas. Ya. ¿No se nota en la presentación? No. Y hay un aviso ahí, no sé si...
Oh, déjame un segundo, yo miro la plataforma de Meet, qué es lo que está pasando. Sí, ok, gracias. Un segundo. Ahí sí se está viendo. Sí, pero no lo está pasando. No, no, no estoy pasándola todavía. Ah, bueno, listo, ahí se está viendo perfectamente, sí. Ok, estábamos en esta, paso a esta. Está correcto. Ok, ¿listo? No la veo. Yo sí la veo en el Meet, doctor. ¿Será que no? Yo tengo. El resto de los asistentes ven la presentación en la Yo pantalla. también la veo, dice Manuel. Ok, Ya, ahí está, sí, ahí se está ya. ok, Gracias. listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, esto se llama, perdón, en la medicina, en la historia de la medicina, el paradigma clínico. Esa concentración del esfuerzo del profesional de la salud en el paciente y sus características individuales. La palabra clínico nos parece una palabra, por supuesto, una palabra muy usada en las profesiones de ciencia de la salud y nos parece una palabra técnica, y lo es, pero tiene un origen muy prosaico, muy de todos los días. Cliné es ese mueblecito que ustedes ven en esa ilustración de Tom, esa camilla que usaban los grecorromanos, griegos y romanos, frecuentemente para comer, por ejemplo, para recibir visitas, para charlar. Era un mueble de la sala o del comedor, ¿no? Y en ese mueblecito era que el médico, el profesional de la salud, observaba al paciente. Esta es una ilustración de la medicina galénica. Y aquí se ilustra otra realidad de la medicina galénica, la medicina romana. Entre la medicina hipocrática y la medicina galénica hay un periodo de unos 400 años, diría yo, o 500, en que surge y tiene su apogeo la medicina helenística, la medicina alejandrina, sentada en Alejandría de Egipto. Desgraciadamente no tengo una ilustración para esa época y yo creo que se debe a que lo fundamental de la medicina alejandrina es la autopsia. Y una autopsia no es una buena ilustración, ni mucho menos para el común de las personas. Así que no hay ilustración de la medicina alejandrina. Pasamos a la medicina galénica. Galeno ejerció en el siglo segundo y tercero de nuestra era, finales de los años 100, principios de los años 200 después de Cristo. Galeno era médico del emperador Marco Aurelio. Y la síntesis galénica, lo que Galeno estableció en medicina, es válida por 1500 años. La interpretación que se hizo Claudio Galeno de las enfermedades fue tan coherente, tan integral y tan entendible para las personas que todo el mundo creyó en ella por 1500 años. Fue la única medicina que existió por 1500 años. Toda la medicina romana, la medicina bizantina, la medicina judía medieval, la medicina árabe, islámica, la medicina cristiana medieval, todas son galénicas, de estirpe galénica. Pero antes de pasar, ¿será que podemos volver al anterior para señalar otro hecho interesante de la ilustración? Ahí está, doctor, ya la puse. Yo estoy viendo no, la anterior, Víctor Hugo. La anterior es esta. La del niño en el cine. En el CLINE está ahí. Bueno, ¿están viéndola? Bueno, muy bien. Sí, de pronto usted tiene un Ya, ahí poquito de está. latencia. Usted tiene un Sí, ahí poquito de está. Gracias, latencia. gracias. Ya la veo. Bueno, fíjense que esta escena toma lugar en una casa, no en un templo de Esculapio. La medicina romana era doméstica. Todo el mundo usa ese adjetivo. Era medicina ejercida en la casa del paciente. Y eso fue así hasta recientemente. Nuestro Valle del Cauca, la primera clínica, el Hospital San Juan de Dios sí estaba abierto en el siglo XIX, pero la primera clínica del siglo XX, privada, la del doctor Smith, todos los testigos de aquella época, yo entrevisté a algunos viejitos del Cerrito y de Buga,
me contaban que este señor viajaba a las casas de ellos a hacer tratamientos, aún amigdalectomías. Una persona mayor en Buga me comentó, no, doctor, yo me acuerdo que a un tío mío le sacaron las amígdalas en la mesa del comedor. Entonces fíjense que es una medicina doméstica ejercida en la casa, porque los romanos no tenían hospitales, los griegos tampoco, como ya dijimos. El hospital es un invento, llamémoslo así, de la ética cristiana, como vamos a ver ahorita más tarde. Galeno ejerció toda su medicina en este ambiente doméstico. De hecho, vuelvo y digo, él era el médico del emperador y de su hijo Cómodo. Es la época del apogeo romano. Esto se llama la época de los Antoninos. Los 5 emperadores que acaban en Marco Aurelio son emperadores históricamente muy buenos. Gibbon, un historiador inglés clásico, dice que probablemente fue la época más feliz del ser humano, este imperio romano. Esto es una opinión de él. Durante este tiempo de los emperadores antoninos. El imperio romano era el más grande del mundo, muy vasto, estaba bien gobernado, con unos impuestos muy bien recogidos, con un emperador que además era un filósofo, Marco Aurelio, y con su médico Galeno. Todo eso nos lleva a pensar que empezaron a ver los antiguos a la medicina de la época de Galeno como la medicina ideal. Y eso ayudó, por supuesto, a la fama de Galeno como autoridad médica. Y antes de pasar adelante, la siguiente, por favor, antes de salirnos de la época romana, Víctor Hugo nos muestra la siguiente. ¿Cómo acabó esto? ¿Ya la puede ver? ¿Ya la está viendo, doctor? Es que No. usted tiene un poquito de latencia porque yo Sí. estoy haciendo retroalimentación y yo la veo. Ya. Bueno, Okay. muy bien, sí. Listo. Ya yo sé lo que está mostrando, pero ya la vamos a ver. ¿Cómo acabó la medicina de Galeno? ¿O cómo acabó la vida de Galeno? Galeno murió anciano, se quemó su biblioteca antes de morir, fue una desgracia en sus últimos años de vida, pero acabó de una forma dramática, con una peste, con una epidemia, que se llama la peste de los Antoninos. Ese periodo feliz de los emperadores antoninos, de eso vamos a hablar. Les estoy adelantando temas que vamos a comentar en futuras sesiones, pero rápidamente vamos a ir terminando con las ilustraciones. Esa peste de los Antoninos ocurrió al final del emperador Marco Aurelio. Y probablemente era una epidemia de sarampión, hasta donde sabemos. El sarampión acababa de entrar al área mediterránea, dicen los virólogos. Y mató mucha gente. No era peste bubónica, insisto en eso, no era peste bubónica, la peste de los antoninos, hacia el año 200, 230 de nuestra era. Mató mucha gente. Y hay una historia que los historiadores de la medicina a veces no han sabido excusar, llamémoslo así. Galeno, a pesar de toda su ética del non nocere, todo el mundo sabe que herencia de Galeno es la ética del non nocere, no hacer daño, huyó de Roma y no atendió a los pacientes que estaban muriéndose en Roma. De hecho, yo creo que en la época se le criticó esto a Galeno porque se defiende. Él dice en algún escrito que él salió de Roma durante la epidemia porque el emperador lo había mandado a Germania, Alemania, a cuidar a su hijo Cómodo, que después fue emperador y sí fue el desastre como emperador. Vean la película Gladiador, la primera película, y ahí está toda esa historia. Él da esa explicación. Esto se llama la fuga de Galeno. Galeno, a pesar de toda su posición ética, se fuga de Roma, se aleja de Roma durante la epidemia de los Antoninos. Con esto termina esta época dorada de la medicina, ¿verdad? Pero queda el texto de Galeno, la síntesis galénica. Entonces yo creo, interpreto yo, que en profesiones de ciencia de la salud, en medicina, tenemos la costumbre de ver hacia atrás con nostalgia una época dorada. Ustedes lo ven, por ejemplo, en la conversación de los mayores.
ay, los médicos ya ahora son muy malos. No, no, no. En nuestros tiempos, los médicos eran mejores. Eso el doctor fulanito lo veía uno y con solo mirarlo hacía el diagnóstico. Lo he oído cientos de veces. Idealizamos la medicina del pasado. Y yo creo que eso pasó un poco con la medicina galénica. Se idealizó la medicina galénica, pero tenía errores como vamos a ver más adelante. Muy bien. La siguiente, por favor. Hasta aquí vamos en el curso. Acabamos de discutir en el curso los miércoles la medicina alejandrina. La próxima semana comenzaremos con la medicina galénica con más detalle. Vamos a revisar esta época rápidamente. Víctor Hugo, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahí está, doctor. Voy a esperar un poquito a verla, a ver. O voy a verla acá en mí. Ah, muy bien. Llega el cristianismo. Muy bien. Los patronos de la medicina tradicionales son dos médicos del siglo IV o tercero de nuestra era, años 200, años 300. Son médicos cristianos, Cosme y Damián. Si ustedes van a Bogotá, en la Universidad Nacional, la capilla de la Universidad Nacional es la iglesia de los santos Cosme y Damián. Para los que vayan al Hospital Universitario del Valle y pasen por la capilla, van a ver unos vitrales al lado y lado del altar que muestran dos médicos, Cosme y Damián. Estos médicos cristianos eran los patronos de la medicina en el antiguo cristianismo y fueron venerados por siglos de siglos de siglos. Con varias historias, fueron mártires, los mataron, ¿verdad? Por ser cristianos. Son mártires, son santos, pero eran médicos. Pero hay una leyenda muy interesante de Cosme y Damián. Se cuenta siempre, aquí están representados los dos, Cosme y Damián. Cosme, el que vemos sentado, no hacía cirugía. Era lo que llamamos hoy un internista. Hacía tratamientos, diagnósticos de medicinas en los adultos, tratamientos de enfermedades crónicas, no era cirujano. Damián, que es el que vemos a otro lado, era cirujano. Y la leyenda dice que fue la primera persona, de hecho lo pueden ver en el vitral de la capilla en el Hospital Universitario del Valle, que hizo un trasplante de pierna. Esto es una leyenda, por supuesto, pero se cuenta que a una persona le cortaron la pierna o perdió la pierna en un accidente y Damián le puso la pierna de una persona afrodescendiente, probablemente un esclavo afrodescendiente. Sea lo que sea, persistió en el cristianismo la leyenda de los santos Cosme y Damián por siglos, por siglos. Son los patronos clásicos de la medicina en la medicina medieval y la medicina moderna. De hecho, durante la Edad Media, de la que ya vamos a empezar a hablar, la sociedad, el gremio de los santos Cosme y Damián era la sociedad de los médicos de París. Para uno ser médico en París, debía pertenecer al gremio de los santos Cosme y Damián, a la sociedad de los santos Cosme y Damián. Y como cosa curiosa, los cirujanos no formaban parte. Los cirujanos, hasta ese momento de la medicina, siglo XIV, XV, XVI, no eran considerados médicos, eran cirujanos barberos, eran personas hábiles con la cuchilla, con drenaje de abscesos, con tratamiento de fracturas, pero no eran médicos, no eran considerados médicos. Cuando los cirujanos comienzan a ser médicos, comienzan a ser considerados médicos, yo creo que siempre fueron médicos, digo, pero cuando comienzan a ser considerados médicos y pueden pertenecer a la sociedad de los santos Cosme y Damián, a partir del siglo XVII en Francia. Algún día contaré esa historia. Está relacionada con un absceso perirectal de Luis XIV, muy doloroso. Los abscesos perirectales son muy dolorosos. Y un cirujano barbero lo drenó y se alivió el dolor del rey Sol. Y el rey Sol entonces aceptó que los cirujanos formaran parte del gremio médico. Es interesante esta historia.
pero están las figuras míticas de los santos Cosme y Damián. La siguiente, por favor. Ajá, muy bien. Bueno, la medicina de la primera Edad Media, de los primeros 500 años, del año 400, 500 al año 1000, los 500 años, se llama la primera Edad Media, la alta Edad Media, la podemos llamar medicina monástica, porque es medicina ejercida por monjes en monasterios. Los monjes de los monasterios heredaron todos los libros de la antigüedad grecolatina y entonces los practicaban los oficios de ciencias de la salud en los monasterios. Hay muchas personas importantes. Si ustedes oyen el podcast, nos concentramos en 3 personas y las discutimos más detalladamente: San Agustín, San Benito y Santa Hildegarda de Bingen, que era una médica cercana al año 1000 ya. Pero hoy simplemente quiero recordar a San Benito por esta ilustración. Los monasterios europeos, fundados todos ellos, originados todos ellos en la regla de San Benito. San Benito vivió hacia el año 500 de nuestra era. Todos los monasterios europeos están basados en la regla de San Benito. Y por eso San Benito es considerado el patrono de Europa. Fueron los transmisores de la alta cultura en la primera Edad Media. Realmente Europa estaba semibárbara, las comunicaciones eran muy difíciles entre ciudad y ciudad, había mucha violencia, bandas de ladrones, etc. Entonces la cultura estaba concentrada en estas sedes de paz que eran los monasterios, y ahí se conservaban los escritos y la medicina antigua. La regla de San Benito dice interesantemente que lo más importante es recordar a los enfermos, dice literalmente. No se puede olvidar a los enfermos. Esa es cita textual de la regla de San Benito. Entonces, en los monasterios había tratamiento de los enfermos. Todos los monasterios más grandes, los más pequeños, tenían un sitio para recibir enfermos, ¿verdad? Algunos eran muy grandes, eran literalmente hospitales dentro de los monasterios. Y estos sitios que tenían, curiosamente, tienen varias, las estructuras eran muy regulares en los monasterios. Tenían sala de enfermos graves, sala de sangrías. La sangría era una terapia muy frecuente en la medicina galénica. Estaban cercanos a la huerta, como vemos aquí, donde se cultivaban plantas medicinales. Entonces, esta medicina de los primeros 500 años la podemos llamar medicina monástica. La siguiente, por favor. Aparecen los hospitales. Los hospitales en el occidente son obra del cristianismo. Estaba leyendo, antes lo había leído, pero ayer estaba precisamente leyendo algo sobre esto. Las 2 religiones que crearon hospitales son en el occidente el cristianismo y en el oriente el budismo. En el budismo se crearon unos refugios para peregrinos y enfermos durante las épocas de lluvia de la península índica, los monzones. Son unas lluvias intensas todos los años en que se hace imposible viajar, que se hace imposible estar afuera, y ahí los budistas se refugiaron en unas cuevas. Hay unas muy famosas cerca de Bombay, y ahí recibían enfermos, peregrinos y personas abandonadas. Ese mismo impulso es el de los hospitales cristianos. A partir de los padres capadocios, los teólogos del siglo III y IV de nuestra era, San Basilio, San Gregorio Magno, etc., a partir de los padres capadocios en Turquía, se empiezan a construir hospitales grandes, que reciben enfermos, sí, además reciben personas pobres, personas peregrinos, personas sin habitación, personas abandonadas, niños abandonados. Los monasterios reciben niños abandonados también. Aparece entonces la institución del hospital. De hecho, como digo en el podcast, que ustedes pueden consultar o oír ya esta semana,
algunos hospitales, por ejemplo, el hospital más grande medieval de París, que todavía existe y está abierto, diagonal a Notre Dame, el Hotel Dieu, el Hotel de Dios. Los hospitales se empiezan a llamar Casa de Dios. ¿Esto a qué se debe? Voy a hacer una observación muy clínica. Al hospital se iba a morir, por eso se llamaba Casa de Dios. Realmente el enfermo incurable no se quedaba en el hospital. El que se quedaba en el hospital o se curaba o se moría. No había una atención clara del enfermo crónico incurable. Eso aparece en el siglo XVI. Entonces el hospital era casi que una capilla, llamémoslo así, en donde iba uno a tener una buena muerte. Palabras más, palabras menos. Fíjense que la arquitectura de esta ilustración de un hospital medieval tiene ese modelo, ¿no? Como una capilla con un vitral al fondo, siempre había una imagen religiosa, con pequeñas celdas donde uno acostaba a los enfermos y ahí pasaban dos cosas. O uno se curaba y salía del hospital, o uno se moría y se iba para el cielo, para el infierno. Era ¿cómo diría yo? Un sitio de pasaje a otras cosas. Pero no era un sitio de consulta cotidiana, crónica, de enfermedades crónicas incurables. Eso no existía todavía. De hecho, el paciente incurable es una aparición relativamente moderna en nuestra medicina, porque hasta el siglo XVI había muchas enfermedades y uno o se sanaba o se moría, pero ahí quedaba la cosa. Pero no había diagnóstico de hipertensión, no había diagnóstico de diabetes, no había diagnóstico de neoplasia, que uno sobreviviera por años, por años, por años. Esa enfermedad crónica que es tan frecuente en nuestros oficios de ciencia de la salud, no existía en el pensamiento médico de aquella época. Uno o se curaba o se moría, ¿verdad? Y para eso estaba el hospital. La siguiente, por favor. Una observación sobre el hospital antes de pasar adelante. No tengo una buena ilustración sobre las universidades. Las universidades comienzan cerca del año 1000. Hay mucha discusión sobre cuál fue la primera universidad y la primera escuela de medicina. Más o menos se está de acuerdo con que la primera universidad organizada es la escuela de Notre Dame, lo que luego fue la Sorbona, ¿verdad? Cerca de Notre Dame en París. Pero ¿cuál fue de esas universidades primeras? La primera que enseñó medicina es muy discutible. La mayoría de los historiadores afirman que la primera escuela de medicina es la escuela de Montpellier, en el sur de Francia. Y probablemente es verdad. Formalmente es la primera universidad, la Universidad de Montpellier, que tuvo una escuela de medicina. Las otras universidades tenían teología, leyes, derecho canónico, ¿verdad? Hacían el trivium, ¿verdad? La educación básica para la persona que iba a la universidad, geometría, lógica, retórica, etcétera, pero no tenían medicina. La primera universidad reconocida formalmente que tiene una escuela de medicina es Montpellier. Pero un poco antes, en Salerno, al sur de Italia, cerca de Nápoles, al norte de Nápoles, en Salerno, cerca del monasterio de Montecassino, apareció la escuela salernitana. Y la escuela salernitana fue famosísima como escuela de medicina. Ahí se educaban personas en el oficio de ciencia de la salud, en medicina. Y el origen de la escuela salernitana, el origen y el final, voy a resumir la historia, es por ahí en el año 900 de nuestra era más o menos. Tiene una historia muy interesante. Fue fundada por un abad de Montecassino. Montecassino es la abadía benedictina más grande de esa región y probablemente del sur de Italia. Es una abadía, un monasterio gigantesco, destruido durante la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Montecassino, sobre la que hay muchas narraciones duras, bombardeada repetidamente, reconstruida después, hoy está reconstruido Montecassino. Y esa gran abadía,
un abad decide formar una escuela de medicina, una escuela donde se enseña medicina, en Salerno, que es un pueblito en la costa cerca de Montecassino. ¿Quiénes enseñan medicina en ese pueblo, en esa pequeña escuela de medicina? Es muy interesante esto. Los principales profesores eran cristianos, judíos, árabes y una que otra mujer. 4 fuera de cristianismo, 3 minorías étnicas, religiosas en la Europa medieval, judíos, árabes y mujeres. Existe un libro de ginecología escrito por una mujer en esa época en esa universidad. Y fue famoso en toda Europa. La gente iba a estudiar medicina a Salerno, a la escuela salernitana se llama. Y persistió por siglos, hasta que Napoleón llegó en el siglo XIX y la cerró. Y ahí desapareció la escuela salernitana. Pero hasta comienzos del siglo XIX existía. Yo pienso, es mi pensamiento, lo he discutido en varias reuniones en que se discute el origen de las universidades, que ¿por qué aparecieron las universidades cerca del año 1000? Porque mejoraron las comunicaciones entre las ciudades y las familias aumentaron, ¿verdad? Ya no era la Europa bárbara de los primeros 500 años, empezaba la Europa de la Segunda Edad Media, la Edad Gótica, la edad escolástica, fíjense, el nombre escolástico de las escuelas, la Segunda Edad Media. Y los padres enviaban a los hijos a estudiar. ¿Por qué? A los hijos segundos, era muy frecuente, a los segundones, como dice uno en español. Porque el primer hijo heredaba el título, la tierra y el castillo. ¿Y qué hace uno con el segundo hijo? No, pues, ¿qué hacemos con este que no va a heredar nada? Entonces lo mandaban a la iglesia, decían, usted hágase un clérigo, y para ser clérigo tenía que ir a una escuela catedralicia, así se llama, y alrededor de la escuela catedralicia de Notre Dame aparece la Universidad de París, ¿verdad? Entonces mejoraron las comunicaciones y los jóvenes en edad, como ustedes, estudiantes, en edad de aprender en universidades, empezaron a viajar a centros de enseñanza. ¿Qué hacían los centros de enseñanza con todos esos jóvenes? Había que protegerlos. Había que protegerlos. Y si ustedes ven el lenguaje, por ejemplo, para ustedes, que son personas del siglo XXI, ven la película de Harry Potter, ¿verdad? Y ven los colegios, ¿verdad? Los colegios donde estudia Harry Potter. Son distintos colegios. Oxford y Cambridge también están organizadas en colegios. La Sorbona en colegios. Que la Sorbona curiosamente se llaman, por lo menos en el español de aquella época, las naciones. Fíjense el nombre tan interesante, naciones. O sea que venían estudiantes de lejos, de otras naciones, a estudiar a París. Y la universidad los protegía. Yo de aquí saco la idea muy propia mía, pero yo creo que es así, de que la universidad, su fundamento es proteger las minorías. Minorías del saber, minorías raciales, minorías culturales, minorías de edades jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. Entonces, la universidad aparece como una estructura que protege minorías. Yo creo que eso es muy valioso para la universidad actual. La universidad actual debe ser responsable de minorías y de saberes minoritarios. Esto es más importante. ¿A quién le interesan hoy los manuscritos de la Edad Media? A las universidades. Uno no va a la librería nacional o a cualquier librería y encuentra manuscritos medievales. Eso se estudia en las universidades. Las universidades estudian saberes minoritarios. Cuando a mí me preguntan, y yo llevo años sosteniendo esto, ¿cuál es la misión de la universidad como estructura? Es proteger minorías. Minorías, saberes minoritarios, minorías raciales, minorías de edad, jóvenes, ¿verdad? Minorías de género, mujeres, ¿verdad? Y todo esto se ve en la escuela salernitana, fundada por médicos de distintas culturas, por lo menos de 4 perspectivas culturales distintas.
cristianos de Montecassino, árabes de África, del norte de África, griegos de Constantinopla, judíos, ¿verdad? Y mujeres. Entonces, esa persona, esa escuela salernitana reúne el saber de esas minorías. Muy bien. Para ir terminando, para no tomarles más tiempo y lo de otro lo seguimos discutiendo otro día. La medicina musulmana tiene dos personas que vale la pena resaltar. Esta es una ilustración de Tom de Racés. Racés trabajó en Bagdad en el tiempo de las 1001 noches. Ese es el momento histórico. Y fue la primera persona que diferenció entre sarampión y viruela. El primer profesional de la salud que diferenció entre sarampión y viruela. Miren lo bonito de esta ilustración. El médico musulmán árabe, en este caso Racés, está examinando los ojos del niño, porque ese es un signo patognomónico del sarampión. El ojo rojo, la oftalmitis. La viruela no produce ojo rojo. Él describió muy bien la diferencia. El brote del sarampión es súbito, no tiene lesiones en distintos estadios de desarrollo, etc. Fue la primera persona que distinguió perfectamente entre viruela y sarampión. En el podcast yo comento que eso para nosotros puede ser algo secundario hoy porque ya no vemos viruela, ¿verdad? Sarampión todavía lo vemos como se está viendo en una epidemia en estos días en Texas, en las minorías no vacunadas. Pero para ese tiempo eran dos enfermedades gravísimas, con alta mortalidad, viruela y sarampión. Entonces distinguir entre una y otra eran importantes en esa época. Y acabo con otro médico musulmán. La siguiente, Víctor Hugo, por favor. Lo vamos a dejar aquí en esta ilustración. Esta es una ilustración bellísima de Tom de Avicena. Avicena es un médico, frecuentemente se dice médico persa, en realidad era islámico, era musulmán, pero nació en el norte de Persia, en esas repúblicas, yo las llamo las repúblicas de los Destán, Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán. Todos esos países que terminan en Están son un territorio al norte de Persia, que es Irán, ¿verdad? Avicena nació allí y era un centro muy valioso culturalmente porque estaba cercano a la ruta de la seda. Entonces era un territorio que recibía influjo de muchas culturas. Ahí nace Avicena. Avicena es juzgado por la historia de la medicina medieval como el mejor médico que había existido. De hecho, es el único médico no cristiano aceptado por el pensamiento cristiano en el mural de Rafael del Vaticano, que se llama la Escuela de Atenas. Están todos los sabios de la antigüedad, y el único no cristiano, bueno, no cristiano no, el único musulmán es Avicena, que está en una esquinita doblado sobre un texto como lo vemos aquí. Avicena era un gran lector y leyó los clásicos griegos. De hecho, él cuenta que la influencia, su estímulo más grande para convertirse en médico y filósofo fue leer la metafísica de Aristóteles, porque no la entendió. Él lo dice así, yo no la entendí. La tuve que leer 17 veces para entenderla, ¿no? Y se pasa toda la vida tratando de, esto se llama la concordancia entre Aristóteles y medicina galénica. Eso fue el gran problema de Avicena, el gran problema teórico. El problema práctico de Avicena era explicar el origen del mal. A él, como buen islámico, creía en un Dios providencial que cuidaba del hombre, ¿verdad? Y no entendía cómo se producían todos esos desastres que llamamos enfermedades. Entonces eso para él constituyó un problema serio filosóficamente. Eso se llama en filosofía la teodicea, el intento de explicar las acciones de Dios. ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite esto, aquello, lo demás allá? Eso se llama teodicea. Y ese era el área de expertise de Avicena, pero era médico. Entonces, ¿qué hizo con la medicina Avicena? Escribió un libro. Escribió un libro formal de medicina que se llama el Canon. Canon es Canún en árabe, libro clásico, es
autoridad libresca, llamémoslo así, canon, el canon, decimos en Occidente, al canon de Avicena, donde reunió toda la medicina galénica, la expuso, la ordenó, la expresó. Y por esa razón, todas las universidades y las escuelas de medicina medievales estudian Avicena. Miren que esto es un poquito escandaloso. Universidades cristianas estudiando a un sabio musulmán. Pero eso se hacía varios años en las escuelas de medicina medievales. Se estudiaba Avicena. Yo no creo que Avicena fuera tan gran médico. La verdad es que era un gran filósofo. No lo discuto. Y tiene pensamientos muy profundos. Para los aficionados al cine, la película y la novela El Médico, hay una película por ahí muy frecuentemente vista por ustedes los jóvenes, se llama El Médico. La persona que sale ahí, el personaje que se habla en la película, el médico, es Avicena, para que vean más o menos cómo era la práctica de Avicena. Claro que es un poquito inventada los Hollywood, pero bueno, también todo es válido para introducir a los jóvenes a las figuras clásicas como Avicena. Yo no creo, para terminar, que Avicena fuera el mejor médico. Para mí el mejor médico de la Edad Media árabe era Racés, porque Racés era un médico preciso en su diagnóstico y que se permitía dudar. El primer libro de Racés es Duda sobre Galeno. Miren esto tan herético, diría yo. Todo el mundo aceptaba que Galeno era la gran autoridad médica y el primer libro de Racés es Dudas sobre Galeno. En las profesiones de ciencias de la salud es muy importante conservar la duda. Nadie tiene la verdad completa, la verdad permanente. Las verdades de medicina son siempre provisionales. Muy bien. Por hoy vamos a terminar aquí, porque esto es el tema que hemos cubierto más o menos, que vamos a cubrir esta semana y la próxima semana con los podcasts. En el futuro acabaremos con otras ilustraciones de Tom. Los invito a ver las ilustraciones, si quieren búsquedas en Google, Historia de la Medicina, Pinturas, Tom, ¿verdad? Están en la Universidad de Michigan, para los que vayan a la Universidad de Michigan. Son un tesoro de la ilustración médica, como las ilustraciones anatómicas. Nos retratan detalladamente la historia de la medicina y a mí particularmente me sirvieron de inspiración para dedicarme al estudio de la historia de la medicina. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Para los que llegaron tarde, alguien me puso en el chat algo, ¿será que me lo puede decir? Bueno, me mandan... No hay preguntas de chat, simplemente excelente de parte de Manuel. Sí. Entonces... Y ahí me mandaron unos emojis. Listo, entonces nos estamos viendo la próxima sesión. Si no hay una novedad con respecto a la sala de UNAVI en que estamos haciéndolo, sería en la sala de UNAVI, si no les estaríamos comentando por correo electrónico cómo Entonces, vamos a hacer. La siguiente sesión, como está haciendo Víctor Hugo, sería presencial y transmitida también. Resolveríamos el crucigrama, si lo podemos hacer en el aula de UNAVI. Si hay problemas con el aula, Víctor Hugo, podemos hacer otra clase virtual, pero ya más detalles de la medicina galénica, porque en ese momento vamos. ¿Listo? Listo, vale. Ahí vemos a ver qué nos trae la semana. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por su atención y de nuevo los seguimos invitando a seguirnos.